Va, entonces estamos viendo cómo un clavo siendo neutro se ve atraído por un polo norte de un imán. Pues decíamos que el clavo, a pesar de ser neutro, por inducción magnética se ve convertido en un pequeño imancito. Y como el polo sur que se induce cerca del norte está más cerca que el polo norte, la fuerza atractiva entre estos supera a la fuerza repulsiva de estos de acá, ¿verdad? Por las distancias, por la diferencia de distancia, y por eso es que a pesar de ser neutro el clavo, el polo norte lo puede atraer, ¿ok? Bien, decía también que aquí no se llaman positivo y negativo, pero que eso es irrelevante porque es nada más el nombre que se le da, pero es la misma ley de la naturaleza que está presente, ¿verdad? Que hay hembras y machos y que la ley dice que polos desiguales se atraen y los polos iguales se repelen. Y esa es la ley, oiga. Otra es la cosa que nosotros nos queramos meter en la mente, ¿verdad? Pero eso ya, el mundo no se va a cambiar por complacernos a nosotros, ¿sí? La ley es la ley. Ok. Vale. Luego, este, ¿por qué se le llama Polo Norte? Bueno, porque por el experimento clásico, así dice la historia, no me consta a mí, que cogen un imancito y una de las puntas apunta para el norte geográfico. ¿Sí? Una de las puntas del imán, cuando lo colgas de un hilo, apunta para el norte geográfico. Y entonces venís y lo marcás, ok, este apunta para el norte, le pones una N. Y ya quedó marcado históricamente que esa punta del imán se llama norte, la que apunta para el norte geográfico. ¿Ok? Está en ustedes ya analizar de que como esta punta se vio atraída hacia el norte, ¿qué polo es en realidad el polo norte de la Tierra? Ajá, entonces en la Tierra en realidad hay como un polo sur, hay un polo sur en realidad magnético. Por eso decimos polo norte geográfico, en realidad es un polo sur magnético porque atrae a los nortes de los imanes, ¿verdad? Estamos bien en eso, se comprende, ¿sí? Ahí ven en los dibujitos que se ve como un gran imán de barra incrustado en la Tierra como para hacerle a uno la idea de qué es lo que está pasando. Esto indiferente de que el polo norte magnético no coincide exactamente, el polo magnético de la Tierra, aunque es un sur, por cierto, no coincide exactamente con el polo norte geográfico. Pero ese es un tema histórico, pues, porque recuerden que el planeta no solo tiene movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol, hay un tercer movimiento que tiene un periodo de aproximadamente 26.000 años y que es el movimiento de precesión, como el trompo, ¿verdad? Entonces la inclinación del eje de la Tierra cambia con el tiempo, pero que en estos últimos días se ve muy acelerado, ¿verdad? Iba moviéndose, yo le he dado un poco de seguimiento, se iba moviendo hacia Siberia y de repente incluso cambió la tendencia, ¿sí? Entonces se mueve, pónganle 40 centímetros por año, ¿verdad? Pero eso, las consecuencias que tiene en el clima son terribles, ¿verdad? Pero bueno, así es todo, todo tiene que cambiar, ¿verdad? Nada es eterno. Si los planetas para uno, como uno vive 80 años, un insecto vive lo que es una tarde de primavera, ¿me entiendes? Entonces para el insecto, juela, 80 años viven esta gente, guácala diría. Así vemos nosotros a los planetas. Ven, en la luna lo que pueden ver ustedes es un ejemplo de un cadáver, porque allí no se ve nada de vida ya, o sea, eso se ve totalmente muerto, ¿sí? En la luna es un cadáver prácticamente. Lo que pasa es que uno es muy materialista y no logra distinguir hasta dónde llega la vida. Por ejemplo, todos ustedes están que la célula es viva, ¿va? Que tiene vida. Es algo así como orgánico, ¿va? Tiene vida. Y la molécula, eso ya no, eso ya es un conjunto de átomos y los átomos son como cosas sin vida. Así tiende a verlo uno. ¿Dónde está el umbral de la vida? No han reflexionado sobre eso. Ok, la célula es viva porque es parte de un ser vivo. Mis órganos son vivos mis órganos, admirablemente cómo se comportan como grandes unidades funcionales. Ok, una célula es una unidad funcional viva. Y la célula está compuesta de moléculas. Y es el caso que las moléculas ya no son vivas, que los átomos ya no son vivos.
¿sí? Que las partículas subatómicas ya no son vivas. Ahí vamos viendo para abajo, pero miren también para arriba. Entonces, ¿y los planetas no son vivos? ¿Qué es la diferencia entre la Tierra y la Luna? Es claro que se ve una gran diferencia, que hay mares, hay vida, pues. Y en la Luna, pues ya no existe todo eso. Obviamente hay secuelas de que sí lo hubo en otros tiempos, ¿verdad? Ahí están los lechos de los mares grabados. Pero ya no existen, ya no hay vida en la Luna, ¿me entiende? Otra hora la pudo haber, pero ahora ya no. Entonces ahí se ve uno. También los planetas, solo que ellos no viven 80 años. Para nosotros la vida de un planeta es gigantesca, pues. También los ruidos que hacen los planetas, porque también hacen sus ruidos como nosotros. Sí, ellos también hacen sus sonidos, solo que a unas frecuencias que si ustedes se meten aquí a las páginas donde está eso, porque nuestros científicos lo han grabado, los sonidos del sol y todo eso, ahí van a ver ustedes que ellos han tenido que multiplicar por un factor gigantesco, una gran escala, las frecuencias de los sonidos de los planetas, ¿sí? Para poder ser audibles para nosotros, ¿verdad? Entonces, y así las podemos oír. Entonces sí emiten sonidos. ¿Y por qué no los átomos? ¿Me entienden? Todo vibra, todo danza en la inmensa vastedad. Hasta un granito de arena es un canto de hermandad. Ven, no está perdido el que cantó eso. Entonces, hay una cosita que por ahí como le dijera, voy. Se vale la pena acá recalcar, es que cuando vos tenés un imán, digamos, el polo norte y el polo sur, y les voy a dejar ya una inquietud para que me le empiecen a reflexionar, a ver si ustedes le hayan solución. Oigan, y ahí la hablamos más adelantito. Dícese de que un monopolo no es posible tenerlo. Estos son como los highlights que les dije que iba a hacer de toda esa teoría, ¿verdad? El monopolo magnético, eso sería. Porque en las cargas eléctricas tenemos monopolos, una carga macho, una carga hembra separadas, ¿sí? Pero en los imanes no es posible. Alguien dice, viene y parte el imán, entonces no es que logró separar, sino que se le convierte en un, y también, ¿verdad? Así, ¿sí? Entonces, o creo que lo hice al revés, no, así es, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, no se puede separar los polos del imán, ¿sí? Y entonces ese es un tema que la ciencia se quiebra bastante la cabeza. El monopolo magnético, como en busca del monopolo magnético, ¿ok? Porque parece, todas las matemáticas indican que puede existir, y como la física teórica, ustedes ven, y entonces, pero buscándolo, a ver dónde está. Sí, yo tengo mi propia como opinión al respecto, ¿sí? Y y ya allá por Inglaterra ha habido unos avances, ¿sí? Hay unos científicos de Inglaterra, creo que con unos japoneses se han unido y han logrado unos avances que a mí me dio alegría cuando vi esa noticia porque va en la línea que yo lo he pensado. Ahí lo vamos a discutir después, pero quiero que ya se la vayan pensando. El monopolo magnético, ¿sí? ¿Cómo es posible encontrar un monopolo magnético? Ajá, igual que en las cargas eléctricas. Y ahí van a ver la solución que les voy a dar. Oigan, espérenla. ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el monopolo magnético? Si quieren googlear un poco, para mí ese método no es el principal. Yo recomiendo más como la reflexión aquí. Oigan, porque ahí uno encuentra realidades, ¿sí? Pero luego cuando viene y se va a googlear, las comprueba. Ah, dice uno, ve, así era. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección de la cuarta dimensión del espacio? ¿Verdad? Porque X, Y, Z y tienen que ser mutuamente perpendiculares. La T, que es la cuarta dimensión del espacio, tiene que ser perpendicular a las tres. ¿Y cuál es su dirección? Una dirección que sea perpendicular a X, a Y y a Z a la vez. Entonces eso a una mente 3D como la de uno la pone a temblar. ¿Me entienden? Pero eso lo resolví fácilmente. Yo, bueno, recibí ayuda para resolverlo, alguien me sopló un poquito,
Pero cuando resolví eso, wow, chivo, así es, excelente, no podía ser, era obvio, ya lo habían dicho, Minkowski ya lo había dicho. Pero cuando vi por ahí, en los escritos de Minkowski que él lo había dicho, cuando encontré eso, pues a mí me alegró, pues porque era lo mismo que yo había pensado. Y si vos le preguntás a un físico de estos tiempos que cuál es la dirección de la cuarta dimensión del espacio, no te va a poder decir, a pesar que Minkowski lo dijo. Yo no lo había visto, aunque Minkowski lo dijo, porque ellos estaba como entre líneas, ¿sí? No estaba así tan explícito, pero ahí está. Bueno, entonces, así el tema del monopolo magnético. En busca de, ¿dónde está? Oiga, entonces yo me alegré cuando vi vi como los abstracts nomás de esos estudios que ya van encontrando esto del monopolo magnético. ¿Dónde está? Vaya, ahí vamos a ver eso, oiga. Entonces, avancemos un poquito. El campo magnético y el campo eléctrico, la semejanza entre la electricidad y el magnetismo, las analogías que hay entre ambas, más las diferencias que son mandatorias que tienen que existir. ¿Ok? Una que nosotros vemos a simple vista, con mente 3D, es que en el magnetismo no hay monopolos, que puede existir y es un tema, pero no los hay así hasta ahora bien estudiados. No hay monopolos, ¿ok? Y por eso es que no se utiliza el término carga magnética o magnetocarga, como se puede abreviar, porque no existe una magnetocarga norte y una magnetocarga sur. Siempre están ligadas. Lo que hacen, digamos, no existe como un polo, una magnetocarga norte y otra magnetocarga sur acá. Si existieran, sí se podría. Y eso tendría sus implicaciones, porque ya podrías pensar de corrientes. Así como habían corrientes eléctricas, habrían corrientes magnéticas. Un puño de niñas magnéticas corriendo en un alambre o en X medio. ¿Ok? Y eso tendría sus tremendas consecuencias tecnológicas, oiga. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar. Sin embargo, yo me atrevo a utilizar, y no soy el único que lo hace, el término magnetocarga con las explicaciones que ya les di, o sea, me les aclaro eso, que por eso es que no se usa oficialmente el término, por el hecho que no, pero yo le llamo un elemento magnético, que son meramente dipolos, digamos, un norte y un sur sería como un dipolo magnético, ¿sí? Un dipolo magnético lo representamos, en el libro está así, con una mu. Esto sería un poco equivalente al dipolo eléctrico, ¿se acuerdan? Que representábamos como P y que le hicimos unas matemáticas. Las matemáticas que le hicimos, una carga negativa, una carga positiva, separadas una distancia D. Entonces allí trazamos y P era igual a Q por D. Así, ¿ves? Así hicimos el dipolo eléctrico. Acá vamos a hacer el dipolo magnético. Lo voy a enunciar más adelantito en las matemáticas, oiga. Pero vamos a trabajar con eso, con el dipolo magnético. Entonces yo, bueno, aquí sí creo que ya voy a arrancar con la presentación. Ya pasé como la parte general, teórica. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud que me encantaría, la verdad, escuchar. Oigan, del mal tomad lo menos. No, no es así. Así dice Sea, José Roberto Sea. Pero escucho a vosotros primero. ¿Alguna inquietud? A mí me gusta escuchar inquietudes, creatividad. Eso me gusta despertar en vosotros. No me gusta, como les dije un día, venir a programar mentes. No, para que piensen como la mía o un poco como los libros, que le sirvan al sistema. No, 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 no. Oiga, no quiero hacer maquinitas de hacer pisto y de hacer niños. No quiero contribuir en semejante cosa. No, 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 no. Queremos gente autoconsciente. Oiga, que sepan guiar sus vidas. Ajá, eso. Vaya, entonces,
Dice, del mal tomad lo menos, dice el conocedor, pero es que no es eso lo que aplica aquí. De lo bueno coged lo malo y desechar, no, ¿cómo es? Al revés. De todo coged como tener discernimiento, ¿verdad? De lo malo coged lo bueno, ¿verdad? Porque en todo lo malo hay algo de bueno. Y en todo lo bueno hay algo de malo. En el incienso de la oración se esconde el delito, dice el sabio. ¿Me entienden? En todo lo bueno hay algo de malo también. No crean cuando tengan niñas que solo porque las mandaron para la iglesia. Obviamente no digo cuál iglesia, la iglesia en términos generales, que ya ella está segura. O un niño también, al niño hay que cuidarlo también. Oiga, sí, no, o sea, en todo lo bueno hay algo de mal. Entonces, por esa razón yo escucho de repente ciertas conferencias. Hay cierto autor por ahí que, por lo que acabo de decir, no voy a mencionar el nombre, pero que me gusta, de repente yo lo escucho y he encontrado cosas importantes ahí en lo que él dice, porque él es un revelador del conocimiento científico actual, moderno, de estos tiempos. Y entonces él dice en sus cátedras, ah, ¿saben cuál es el principal como the killer de los scientists? ¿Verdad? ¿Cuál es el principal killer de los científicos? Y, ajá, sí, algo así, asesino de los científicos, dice él. Y dice, the high school, dice. Él mismo lo dice. O sea, y tiene mucho sentido lo que él dice. Y por eso digo, de lo malo tomo lo bueno, porque esa parte me gustó. Habla una serie de cosas que me santiguo ante ella. Pero eso me gustó porque dijo, el high school, aquí el bachillerato obviamente, porque el niño de 12 años está lleno de inquietudes científicas y es que hace travesuras, ¿verdad? Porque está lleno de inquietudes científicas, ¿sí? Pero cuando llega al bachillerato y el profesor le empieza a dictar y a dictar y a dictar como un dictador de la ciencia, el niño se le van como atrofiando todas esas facultades y ya él ya va perdiendo esa curiosidad científica. Y ya dice, no, el arco iris no es toda esa magia que yo me imaginaba, porque el profesor dice que es exclusivamente esto y esto otro, ¿verdad? Y entonces él ya se va como, y el niño ahí pierde su espíritu científico. Entonces, según este autor, que obviamente es alguien muy respetado en estos días, la high school, lejos de promover el pensamiento científico, lo castra prácticamente. Oigan, ese es el problema. Así dice él, y dice otras cosas que me han servido. Bueno, entonces yo quiero es que tengan inquietudes científicas. Oigan, por eso les pongo inquietudes, por ejemplo, del monopolo, para que me piensen eso, me lo reflexionen, oigan. Y ahorita vamos entonces a entrar a ver esto ya un poco más matemático. Para eso tengo la presentación aquí. ¿Ok? Entonces, ay, Dios mío, ¿qué hice? Cerré el volado. Voy de nuevo. Primero, vos por aquí. Luego, tú por acá. Luego, presentación, ¿dónde estás? Aquí. Y luego acá. Y arrancamos. Vaya, entonces aquí entramos. ¿De dónde es esa foto? Vaya. Los que conocen Los Ángeles. Vaya. Las matemáticas, vamos a entrar un poquito en matemáticas. Miren, siempre tratando de despertar vuestras inquietudes, yo me voy por aquí. ¿Se acuerdan que el peso es una instancia de esa línea, la masa, multiplicada por un campo de fuerzas correspondiente, que es la gravedad? Luego, teníamos también que las fuerzas eléctricas eran la instancia correspondiente, que aquí eran las cargas eléctricas, multiplicada por un campo que es vectorial, tiene las características vectoriales y es el campo eléctrico. Entonces, la pregunta sería,
las fuerzas magnéticas. Vamos a usar la B. Si alguien sabe alemán, sabrá por qué sería la B la que se ocupa, yo no sé. Yo trabajé en la escuela alemana unos días y pregunté y no me acuerdo. Entonces, la fuerza magnética, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería entonces? A ver. Sería, creo que la carga por un campo magnético. Ajá, eso es lo esperable, ¿verdad? Por eso dije que yo no quiero que, como ese castrar el pensamiento científico, sino que al revés, regarlo y avivarlo para que florezcan ustedes, oigan, todos nosotros, ¿ok? Entonces, tendría, casi que la lógica me dice que tendría que haber una especie de carga magnética, magnetocarga le llamo yo, y hay por ahí unos científicos que así le llaman, entonces yo no tengo temor en hacerlo, solo aclaré por qué los libros oficialmente no lo hacen. ¿Ok? La magnetocarga le vamos a llamar, oigan, si me acompañan, multiplicada por el campo magnético. Este último es bien conocido, el campo magnético, el campo que se produce en torno de un imán. ¿Ok? Pero el término magnetocarga. Entonces, ¿ok? Y entonces, efectivamente que así es. Miren, llamémosle nosotros así a la magnetocarga. B. Y se multiplica por el campo magnético que es B mayúscula. Quedamos en eso. Y acá les destapo ya, me duele hacerlo porque esto es mejor que uno lo vaya haciendo solo, cuál es como la analogía y la diferencia entre la electricidad y el magnetismo. Por ahí va saliendo. Sí, esto es motivo de profunda reflexión. Yo no le he reflexionado suficiente a esta parte, es una de las cosas que me he quedado un poco que más adelante, oigan, porque la analogía la pueden ver, existe algo que se puede llamar carga magnética y ya está ahí el campo magnético, que sí es bien oficialmente conocido, y hay un producto entre ambos. La diferencia, eso es la semejanza, la analogía. La diferencia la hace en que aquí se trata de un producto cruz. Y no es para menos porque las cargas magnéticas son vectores, a diferencia de las que hasta ahora habíamos estudiado que eran escalares. Las cargas eléctricas que eran escalares con signos positivos y negativos, y las masas, que es otro misterio de la ciencia, ¿verdad? Que solo hay de un signo y que la ciencia oficialmente la comunidad científica les ha puesto positivas, ¿verdad? Pero que yo las veo que son negativas. Y ya he leído por ahí también a ciertos autores que afirman que son negativas, ¿verdad? Y tiene más sentido, pero nosotros, como tradicionalmente se quedó en que eran positivas, hay que a la fuerza ponerle el signo menos a las fórmulas. A mano, a patas, se le pone así, ¿se acuerdan? Creo que lo vimos. Claro que lo vimos, ¿sí? Va, entonces, ahí está casi que ya, agarren sus cuadernitos, los vamos para la casa y esto ya estuvo. Digamos, con esa fórmula que acabo de poner, estoy exagerando un poco la nota, calmate. Ya, ¿para dónde me voy? Dijo, me he desayunado, me va a quedar bien, voy a ir allá. Bueno, está bonito, oiga, no, pero aquí está divertido también. Mire, entonces, casi que ahí les doy la teoría, digamos, comprimida en una sola cápsula, ¿verdad? Las semejanzas son que siempre hay una especie de carga magnética y el campo magnético, y hay un producto entre las dos, y luego, las diferencias es que la carga magnética es un vector porque es un dipolo, les advertí al principio, no es una carga insolada, y, y que por lo tanto ahí gobierna el producto cruz, y ahí va a andar con nosotros siempre ese producto cruz. Vale la pena que lo recuerden, ¿se acuerdan? Así como el vector A y el vector B aquí, ¿ve? Vector B, A cruz B, el producto apunta este dedo, ¿verdad? A cruz B, como Hitler, A cruz B, para acá, ¿ve? Ese producto cruz. Y que la magnitud, porque el resultado también es un vector, la magnitud es
el producto de las magnitudes por el seno del ángulo cuando están cola con cola. Eso es todo lo que les pido de matemáticas. Oigan, no les voy a pedir mucho, ¿sí? Vaya. Entonces, ahí estamos. Pero ahora nos tocaría ahondar un poco sobre este punto, ¿ves? De las magnetocargas que les vamos a ir llamando a lo largo del curso. ¿Ok? Porque ese concepto. Ahí voy a empezar, hablando de las magnetocargas. ¿Qué son estas chicas? Son elementos magnéticos. Eso sí les adelanto, son elementos magnéticos. Así se le puede llamar para que no me vayan a juzgar, así como en una inquisición, por estar hablando de magnetocargas y que la comunidad científica no las ha querido adoptar. ¿Ok? Entonces, dediquemos esta lámina a eso, de la magnetocarga. Yo me he utilizado el signo B, B minúscula, así se me ocurrió ponerle, y ahorita les explico. Las podemos encontrar como en dos sabores, Pueden pensar por un lado en una carga eléctrica, si se fija ahí. Puede ser una niña también, yo pongo ahí un niño porque es por tradición, pero ya hemos visto que son exactamente iguales, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y esta está dotada de movimiento, ¿verdad? Indispensable. Si tengo una carga eléctrica dotada de movimiento, entonces tengo una magnetocarga. Y las matemáticas para expresarla sería de esta manera. El escalar Q y el vector V. Si ustedes, que creo que es el caso, están un poco bien fogueados en las matemáticas aquí, y yo me he fijado, muy bueno, entonces recuerden ahorita el producto de un escalar por un vector. Una máxima que podemos establecer ahí es que la dirección de ellos coincide. Estoy hablando, fíjense, estoy hablando tengo un vector, esto es aquí. Tengo un vector A y tengo un escalar E. Entonces, si yo los multiplico, el producto de ambos me va a dar un vector que va a conservar la misma dirección. Esa es una de las características del producto que estamos hablando. ¿Ok? La resultante sale sobre la misma dirección de A. ¿Ok? Y que solo se ve alterado en magnitud, ya sea más grandote, ¿verdad? O podría ser más chico si el escalar es menor que 1. ¿Ok? Y puede darse un caso donde la respuesta conserva la dirección pero invierte el sentido. ¿Sí? Y ese caso se da cuando el escalar es negativo. ¿Estamos bien con esas matemáticas? Ok, por favor no me olviden eso cuando estén evaluando en un examen, por ejemplo, porque hago una pregunta en los exámenes que casi siempre me la sacan mal porque se olvidan de esto precisamente. Por ejemplo, digo yo, un electrón lleva tal velocidad. El electrón tiene carga negativo E. Y entonces el resultado de la magnetocarga del electrón es al contrario de la velocidad. ¿Me entienden? Si yo digo un protón se mueve con una velocidad v, la magnetocarga sale en la misma dirección que la velocidad. Pero si el que se mueve es un electrón, entonces la magnetocarga sale opuesta en sentido. La misma dirección que la velocidad, pero opuesta en sentido. ¿Estamos en eso? Oigan, tengan esos cuidados. Y entonces ese es el primer sabor de la magnetocarga. Tenemos una carga eléctrica vulgar, pero que indispensablemente está en movimiento. Si la velocidad fuera cero, la magnetocarga sería cero. No hay efecto magnético. ¿Ok? Lo ven, ¿verdad? Si la carga fuera cero, aunque hubiera velocidad en ese cuerpo, también no habría efecto magnético. ¿Estamos bien?
Ahí tienen la síntesis prácticamente del magnetismo. Oigan, y ahora nos vamos extendiendo. Hay otro sabor, les decía, ¿eh? Vamos a ver si esto avanza solito. Tenemos un trozo de un conductor, como un trocito de alambre de cobre, pero está preñado con una corriente eléctrica I, la pueden ver ahí, ¿verdad? Un trozo de conductor preñado con una corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, hagamos un poco de matemáticas acá. Si la magnetocarga en su primer sabor era eso que tenemos ahí, hagámosle un poquito de matemática, repito, sería un Q por un dl de T, donde L es la línea a lo largo de la cual la carga se mueve. Digamos que son cargas en el interior de este conductor que se van moviendo, y L es esta variable, miren, ¿sí? Entonces sería Q por dl de T. dl de T es la velocidad, ¿verdad que sí? Porque va a lo largo de L, ¿ok? Entonces, apliquémosle cosa de las derivadas, encaramamos la carga, la metemos, no solo la subimos ahí, la metemos a la derivada, ¿sí? Si la carga es constante, se puede hacer eso, ¿ok? Si la carga es constante, la puedo meter en la derivada y puedo sacar la L también. Puedo sacar la L también. Como estoy trabajando con diferenciales, la cosa es constante, porque aunque no sea constante, como es algo muy chico, no hay problema por eso. ¿Ok? Entonces, fíjense dos pasos. Metí la carga y saqué a la hermana L. ¿Verdad? ¿Y qué ven ahí en eso? ¿Cuál es lo siguiente que voy a escribir? Ajá, dq de t es I. Correcto, excelente. Entonces, ahí está. I por L. ¿Ok? Y eso es B. Entonces, eso es el segundo sabor. Y lo tengo ilustrado aquí en este conductorcito. Si tengo un trocito de longitud L y una intensidad I, entonces la magnetocarga va a ser I por L. ¿Ok? Ahí estamos. Ahí se requirió de que ahí L no era diferencial la L, pero era uniforme, digamos, era recto, no era pando. Pero si yo trabajo con puros diferenciales, entonces no hay problema hoy. Eso es B, digamos, es I por L. ¿Cómo sería eso de que si trabajo con puros diferenciales? Aquí les ilustro. Yo podría decir que en vez de B tengo, en vez de B tengo un diferencial de B. Va a ser igual a I por DL. Así, ¿verdad? Estamos. Esa es como una carga diferencial. ¿Estamos bien? Esa es la expresión en forma diferencial de esta, ¿ves? B es I por L, cuando L es uniforme. Pero si la L es así, entonces puedo hablar de diferenciales de magnetocarga. Entonces ahí tienen los dos sabores del concepto magnetocarga, ¿sí? Ok, este no es del libro, de claro, este les dije desde el principio que es un enfoque que yo así lo hago. Ok, y yo lo hago, quedan las dos fórmulas para la copia. Y esas que se les queden grabaditas, por favor, ya esas dos. Y ahí sus explicaciones. Así, a todo conductor preñado de electricidad, de corriente eléctrica, le puedes asociar el efecto magnético que éste tiene y que aquí estamos llamando magnetocarga. Se puede percibir si vos lo metés dentro de un imán, digamos, dentro de un campo magnético, se te pandea. O sea, él experimenta fuerzas. Ajá, sí se percibe. O si es fuerte la corriente, hablan de unos 100 amperios, incluso jala granitos de arena. También te alinea granitos de arena. Así es. Las herramientas tienen que ser especiales porque si no las pegan, Te las jalan. se las jalan. Y la forma de percibirlo con los plantas de los testes.
Porque también posee la base del las tenazas. Sí, aquellos testers de tenaza, ¿verdad? Ellos lo que agarran lo tienen en un conductor de magnetismo adentro, en el núcleo. Ajá, ok, muy bien, qué bonito, me gusta. Acuérdense, inquietudes, ¿ves? Sí, creatividad. Bueno, vamos a hacer una aplicación, digamos un pequeño ejercicio introductorio. Tenemos un alambre largo y esto también va acorde a la pregunta de allá del compañero. Miren, el efecto magnético de esto, perceptible. Está inmerso en un campo magnético. Fíjense que tenemos un conductor de electricidad, obviamente. Cuando digo conductor, de un solo de electricidad, de corriente eléctrica. Y lo hemos metido, lo que le dije a él, lo metes en un imán, en un campo magnético, quise decir, ¿verdad? Y entonces quisiéramos saber matemáticamente la fuerza que va a haber presente allí, porque ahí tiene que haber fuerza, porque hay como dos imanes en interacción, y ese es el chiste, pues dos imanes en interacción. Entonces, hagámosle, le calculamos, a cabala, las preguntas de él fueron bien clave en esto. ¿Cómo se llama? Ah, Carlos. Ok, gracias, Carlos. Las preguntas de Carlos casi que predijeron lo que venía de la clase, oiga. Entonces, primeramente, tal como dijo Carlos, al alambre, al conductor le asociamos una magnetocarga y que va a ser la corriente, por ejemplo, de 100 amperios por lo largo del cable, ¿verdad? 1 metro, ¿sí? Y eso sería la magnetocarga asociada a ese conductor. Porque es recto, porque si hubiera sido pando, había que hacer diferenciales, ¿ok? Entonces, luego, la fuerza, ya habíamos visto que es carga por campo, solo que aquí es producto cruz, ¿verdad que sí? Y entonces sería, como es un producto punto, producto de esos, es B por B por seno de phi, porque phi es el ángulo que forman los dos vectores. Ahí está. Entonces, si yo dibujara a los dos vectores, el vector campo va aquí, ¿verdad? Este sería el vector campo. Y el vector magnetocarga viene aquí. Este sería el vector magnetocarga. Es claro que phi quedó aquí. Ven. Entonces, ¿para dónde va a apuntar el vector fuerza? ¿Para dónde va a apuntar el vector fuerza? A ver. Saliente. Sale saliente. Ajá, va a quedar como así, ¿verdad? Así va a quedar el vector fuerza. ¿Verdad? Ahí estamos. Porque es B cruz B, no es B cruz B. Y tiene una magnitud que sería I por L por B por seno de phi. Porque yo te di la I 100 amperios, la L 1 metro, la B 30 militesla y el phi 30 grados, yo qué sé. Y ya sacas la fuerza de un conductor. Entonces te doy la dirección y la magnitud del vector. Ahí empezamos, oigan, a acumular material para otro seisón o más. ¿Sí? Ahí empezamos. Ese es así de básico, así es de fundamental, oigan. A continuación quiero hacer, así lo tengo programado aquí, uno que no es recto, que hay necesidad de hacer diferenciales para que me entiendan más eso. ¿Cómo es eso? Se me ha ocurrido haciendo estas cosas, lástima que por ahorita ya no me interesa mucho esa parte, pero de hacer unas matemáticas, a lo mejor ya existen, siempre que a mis hijas le digo ayer,
le digo, hacer tal cosa, que mis hijos algunos todavía andan ahí buscando un negocio, que hacer algo así, hacer tal cosa, le digo, y me dice, ya existe, me dice. Entonces esto a lo mejor ya existe, ustedes sabrán. Vamos a hacer la fuerza sobre un conductor curvilíneo, es ese que les muestro allí, y se los termino de enunciar. Ese, pues te tengo que dar la dimensión, y la dimensión estaría en dos números, el radio de curvatura y el ángulo, que es pi medios, 90 grados. Subtiende 90 grados. Entonces ahí ya te describí geométricamente al conductor. ¿Estamos bien? ¿Están satisfechos? Que ahí ya les di total conocimiento del conductor. Tienen el radio de curvatura y el ángulo que barre. Y ya les dije que es un segmento de círculo. ¿Ok? Hablar de su magnetocarga respectiva es lo que les acabo de decir, que me interesaría desarrollar unas matemáticas para lograrlo. Porque L es un segmento curvilíneo. Ya vimos I por L cuando son rectos. Pero aquí sería un vector curvo, un vector pando. No sé si me comprenden. En el ejemplo anterior L era un vector recto. Y cuando lo multiplicaste por I para obtener efecto magnético, te quedó siempre un vector recto. Aquí L es S en realidad, es un arco S, y queríamos asociarle un vector, primero un vector distancia, desplazamiento, pero curvo. Y entonces ahí veo yo un campo para desarrollar unas matemáticas sobre vectores curvos. Y les ponen un nombre, ahí vean, curvivectores, o yo qué sé. Es bien probable que eso ya exista, oiga, a mí se me ha ocurrido, pues. Pero, me entienden el chiste, ¿va? ¿Qué es lo que sería interesante? Desarrollar un cálculo, unas matemáticas para vectores curvos. ¿Sí? Que no haya que hacer lo que aquí vamos a hacer, como no están esas matemáticas así, o por lo menos yo no las conozco, vamos a recurrir a particionar el cable. Entonces, si podemos, además tenía que darles la corriente que lo impregna, la corriente que los impregna, ahí estamos, ¿verdad? Y entonces, ahora vamos ok, perdón, ahí también para poder tener fuerza, necesita dos, porque uno solo no produce fuerza. Sí, puede ser una magnetocarga gigantesca, pero si está sola en el universo, no sirve de nada. Es necesario interactuar con otra, ¿verdad? Y ahí está el campo magnético. Y ahora sí está el escenario. Y ese va a ser B. Y vamos a tener que particionar, les decía, ¿verdad? Particionar en pedacitos chiquitos. Miren, ahí estoy como particionando el cable y tomo ahí un diferencial en verde. No sé si se lo voy a magnificar aquí. Ese vectorcito verde, ajá. Entonces voy a aumentar un poco la... Vaya. Entonces a ese le llamamos una carga diferencial de B. Ahí está un ejemplo ya. Ven, yo no puedo asociarle una magnetocarga a todo el cable, así nomás, ¿sí? Pero puedo particionarlo y a un elementito diferencial de longitud, un ds, le asocio un diferencial de carga magnética, dB. ¿Vamos bien? Y el vectorcito magnetocarga es tangente, ahí lo pueden ver en verde. El vectorcito es tangente, aquí se puede ver. Es tangente a la curva. ¿Vamos bien? O sea, es como un pedacito recto de alambre. dB. Y vamos a ver la interacción entre dB y el campo magnético, así como un diferencial de fuerza. Es lógico que lo que nos interesa es hallar un diferencial de fuerza. Y luego hacemos una sigmatoria de todos los diferenciales de fuerza para obtener la fuerza total, porque lo que andamos buscando es cuál es la fuerza que actúa sobre el conductor y para dónde apunta, obviamente, ¿va? Cuántos newton y para dónde apuntan. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. Vale. dB sería I por dL, ¿verdad? O ds, quizás hubiera usado ahí mejor en este caso.
Y miren esa primera sustitución. Y por R de teta. ¿Estamos bien? R de teta en vez de L. ¿Está bien eso? ¿Lo logran digerir? Radio por diferencial de ángulo. Ahí teta tiene que ir en radianes, no en grados, para que eso se cumpla. Es que hay una fórmula que dice S es igual a R teta. Esa es la que estoy ocupando, ¿verdad? Longitud de arco subtendido es igual al radio por el ángulo en radianes. Si el teta es 2pi, eso te da la longitud de la circunferencia. ¿Estamos bien? Pero no es el caso. Teta solo es pi cuartos. Entonces, seguimos. A continuación, vamos a hacer queremos calcular dF, ese diferencial de fuerza, interacción entre la magnetocarga diferencial y el campo, que es finito. La magnetocarga es diferencial y el campo no, él es finito. Pero queremos ver su interacción. Pongo ahí representado, voy a poner ahí representado al vector campo, digamos. El campo con un vector que va para la izquierda, ¿verdad? Luego voy a auxiliarme de ese otro que está ahí, perdón, sería el vector magnetocarga que es tangente al radio. Así queda, estoy haciendo el producto cruz, vamos a hacerlo. Entonces, este de aquí, aquí tenemos ya un ángulo, miren, ahí tenemos un ángulo ya. Ese ángulo posiciona al diferencial de carga. Se encuentra a 30 grados, ¿verdad? De altura, o ya llegó a 90 grados. Ese teta va a variar desde posición 0 hasta posición pi medios. ¿Me lo ven? Teta es un valor importante en este integral. Incluso sería la variable de integración. Teta va a variar desde 0 hasta 90 grados. ¿Ok? Estamos. Entonces quiero hacer ahí la geometría involucrada. Primero trazo esta línea que es el radio hacia el centro. Primero trazamos esa línea que es el radio hacia el centro. Esa es la línea que une a la magnetocarga con el centro del círculo, ¿verdad? Es verdad que se logra ver que es perpendicular a DB. Sí, porque el radio es perpendicular a la tangente. Eso voy jugando, oigan, con esa geometría. Es perpendicular. Eso es el radio inicial, va a 0 grados. ¿Sí? Y había dicho que el teta entonces se encontraba ahí. El teta, a la posición angular de la magnetocarga. ¿Vamos bien? Entonces, teta se transmite para acá porque son alternos internos. Vean esa geometría, teta se transmite para ahí, porque son dos paralelas cortadas por una secante. Una paralela, otra paralela y les corta una secante. Ángulos alternos internos. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Teta. Entonces el ángulo que queremos para hacer el producto cruz es el ángulo que forman los vectores cola con cola. O sea, lo que quedó aquí. Eso sería el complemento. 90 menos teta. Con ese vamos a trabajar, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahí están las geometrías y ya podemos seguir trabajando aquí arriba. Oye. Ahí vamos. El diferencial de fuerza va a ser el producto cruz de los dos vectores, dB y B. Ahí estamos. Eso es el diferencial de fuerza.
O sea, eh, sería la magnitud de B, la magnitud de B y el seno del 90 menos teta. Ahí hay una identidad que seno de 90 menos teta es coseno de teta. Para dejar un poco más simple, eso solo es por simplificar, pero si tienen calculadora lo hacen. En el examen pues todo se hace con calculadora. Y esto sería, así quedaría, porque dB ya habíamos visto que era IR de teta. Eso es dB, por B por coseno de teta. Solo ordenamos porque va a haber que integrar. Y dejamos las variables de integración aquí y las constantes por acá. Observen, difieran por favor. Ahí he ordenado para integrar todas las constantes, la corriente, el radio, la intensidad del campo magnético, y solo queda la variable que es el coseno de teta para integrar. Ujú. Entonces, integraríamos ambos miembros. Los límites en la izquierda, obsérvenlos, van de 0 a f. Y los límites en la derecha de 0 a pi medios. Observen, pregunten si algo no entienden ahí. Búsquenle. Gracias por preguntar, Adriana. Eso me gusta. Mire, es que si lo... ¿dónde está? ¿Dónde se hacía grande aquí? Si lo vemos por aquí, mire, Adriana, como empezamos por este primer diferencial de fuerza, ¿sí? Como él es una nada, la fuerza que él solo produce es cero. Pero a medida que le vas incrementando, va aumentando teta hasta pi medios, ya entre varios ya producen una fuercecita decente. Y el máximo que van a producir cuando los tomes en cuenta todos va a ser lo que andamos buscando, la F. Por eso es que es una integral en el miembro izquierdo de 0, el primer diferencial de la base, hasta la F total, que es la incógnita, que la deberíamos poner en rojo, ¿va? ¿Entendido? Por eso me gustó que hiciera la pregunta. ¿Va? Entonces ahí va a ir la integral desde 0, que es cuando no hay nada, no has escogido nada, y va a ir aumentando hasta la F total, cuando ya tomaste en cuenta todo. Y obviamente a la derecha la variable es teta, que va de 0 a pi medios. ¿Vamos bien? La B grande. S es una constante. Cogimos nuestro arquito y lo metimos en un campo fijo. Y ese campo es fijo. 300 militesla y fijo. Por eso lo saco como una constante. Ve, puede ver las constantes aquí que yo le decía. Las puede ver aquí. Ve. Las constantes son la corriente que está impregnando al arco, 100 amperios, ¿verdad? El radio de curvatura del arco, que es algo dado, y ese campo que usted acaba de preguntar, que es 300 militesla. Ajá. Y hacemos esa integral bien sencilla. ¿Va? Ven que yo les trabajo con integrales sencillas, nunca suelo recurrir a integrales dobles siquiera. Primero ya casi no me acuerdo, pero uno lo hace luego. ¿Va? Pero no hay necesidad, siempre hay maneras así. Y luego haríamos esa integral, la integral del coseno, quiero ver, era el seno, así recto, no cambia el signo. La integral del coseno es el seno. Y la del seno es el menos coseno. Entonces, ajá. Y ahí están sus límites. La integral del coseno es el seno. Y
Entonces eso te quedaría así, va. Miren a la izquierda, se los dejo ahí. Eso da 1. El seno de pi medios es 1 y el otro da 0. Ok, entonces eso se fue casi que todo ese gran término. Se va. 1 menos 0, which is IRB, la respuesta. Ahí está. Y la dirección de F, ya la destapé ahí. Háganla ustedes. Aquí ve, o sea, aquí hagan DB cruz B, DB cruz B, la dirección de F, va hacia afuera. Por eso la puse ahí. Ahí está representada como ruedita puntito. Ahí tenemos la fuerza entre un conductor curvilíneo que ya te puede servir para esas estaciones que mencionás, porque ahí el alambre va como en loops, así ve. Entonces esa es como la base fundamental de las fórmulas involucradas ahí. Solo que ahí donde vos hablaste estás haciendo, tenés fuerzas magnéticas y a cambio obtenés electricidad. Metés magnetismo y sacás electricidad. Estás haciendo lo contrario. Este serviría en un motor eléctrico. Porque el motor le metes electricidad y a cambio te da fuerzas. Fuerzas. Ese es lo que queremos. Este es el principio fundamental del motor eléctrico, ¿verdad? Ajá, sería ya la fórmula del motor fundamental. Así. Adriana. Y si hay más elementos de la curva, se sigue aplicando la misma fórmula. Fíjate que por un análisis así simple, todos los diferenciales de fuerza, bueno, el diferencial de fuerza venía saliendo y todos vienen saliendo. Si terminas de cerrar la curva, todos vienen saliendo. Entonces, si ocupas una vuelta entera, eso habría que multiplicarlo por 4, ¿verdad? Y si multiplicas por 3.500 vueltas, a su vez por 3.500. Y ahí podrías tener la fuerza de una bobina ya. ¿Verdad? No está difícil llegar al motor, va. Y ahí ya tenés la fuerza de un... Solo que en el motor se suele hablar de torques, fuerzas torsionales. Oye, y ahí le vamos a hacer una fórmula para el motor en su momento. Pero está fácil ya, ¿verdad? De ahí. Bien, ¿algo más? Bye. Les voy a hacer un regalo. Les voy a hablar hoy del monopolo. Oigan, como cuál es la solución que yo propongo a eso. ¿Sí? Y obviamente yo no busco como gente que me acepte y que diga tiene razón grande. No. Tampoco me interesan los que me rechazan. Igual valen para mí los que me aceptan y me rechazan. ¿Sí? Los que verdaderamente tienen valor, porque no es a mí a quien tienen que complacer, pues yo no voy a sufrir las penas que ustedes van a vivir en la vida. ¿Sí? Es los que reflexionen y lleguen a su propia individual conclusión y que investiguen, pues, pero que investiguen con corazones abiertos, oigan, no con mentes cerradas como hacemos el común, el vulgo, ajá, sino con corazones abiertos. A la gente, una de las cosas, y eso me da pena decirlo, porque yo siento un especial cariño para todos mis vecinos, amigos, que asisten a sus sinagogas, a sus iglesias, digamos, congregaciones, y yo siento amor igual por todos.
¿verdad? No me importa de cuál son, por eso es que yo suelo no identificarme con ninguna. Yo cuando estoy con una persona que sé que es de la línea católica, le cuento cuánta emoción siento yo cuando recuerdo los sabios ejemplos que San Francisco de Asís nos daba, porque él para mí pues es alguien muy admirado. Y yo no lo veo así como exclusivo de que solo un católico, pues no, los hechos de él fueron sus hechos independientes de religiones y cosas así. Bien saben que él fue un rebelde, pues. Y si ven la película Hermano Sol, Hermana Luna, que es una, para mí, que he estudiado, digamos, a través de Tomaso de Celano, las historias de él, veo de que esa película está muy apegada a la realidad, porque hay Hollywood en veces arruina las cosas y en veces las refleja con bastante objetividad, ¿verdad? Y esa película refleja muy bien todas esas aventuras, si se les puede llamar así, de San Francisco, ¿verdad? Y entonces, igual, pues yo, igual no, el tema de las religiones como que no es bueno discutirlo ni nada, pues. Ahí lo que recomiendo yo es ser gnóstico en el pensamiento. Gnóstico es quien se basa en el conocimiento, porque si nos basamos en creencia, ay, nos estamos. Aquel cree en algo azul y en algo totalmente contrario, y jamás de que pongan un sacerdote católico con un líder, digamos, evangélico a discutir, eso no va a dar ningún fruto, porque ambos son creyentes, ¿me entienden? Y cree las cosas a su manera y aquel a su manera. Pero cuando hablan dos conocedores, casi que hablan de lo mismo. Porque aunque uno hable hindú y el otro hable inglés, ¿sí? Un occidental y un oriental, los dos han visto la misma realidad, ¿sí? La misma realidad han vivido, porque son conocentistas. Eso quiere decir gnóstico, conocentista. ¿Me entienden? No hablo así de estrictamente como de religiones, pues, ¿sí? Aunque yo milité así un poco muy pasivo en lo que se llamó el movimiento gnóstico que hubo en un tiempo. Oigan, pero no es eso, me refiero así, al espíritu de la persona, ¿ok? Conocentistas, ¿me entienden? Bien, entonces este temita de los monopolos magnéticos es interesante, resulta interesante, claro que sí. Cerremos esto y vengámonos para acá. Miren, voy a empezar, como no suelo hacer, voy a hacer violencia a mi costumbre al decirlos, por dar como la solución de un solo y después la explico. Me gusta hacer lo contrario, irme por las ramas y llegar al tronco. Pero hoy voy a arrancar, le voy a disparar a quemarropa, pues, de un solo. Dejad de buscar monopolos magnéticos y daos cuenta, en cambio, que tampoco hay monopolos eléctricos. And that's it. Aquí podría dejar de hablar, pero les voy a explicar lo que acabo de decir. Esa es la respuesta para mí. ¿Ok? Quedó grabada ahí, oigan, por si alguien no la logró grabar. Esa es la solución a semejante problema. Y yo he visto que siempre las soluciones vienen por donde no se esperan. Oigan, entonces, no busquéis más monopolos magnéticos y daos cuenta de que tampoco existen los monopolos eléctricos. Esa es la solución para mí. Y aquí se las voy a explicar. Pónganle que en la pizarra, quiero ver cómo se las explico. Tengo un imán de barra. ¿Sí? Y vamos a bosquejar el patrón de líneas de campo. ¿Ok? Vamos a bosquejar el patrón de líneas de campo que nos regala. Y siempre dibujo línea por línea. La rectilínea que ya le hemos discutido. Ajá, que también lleva a tremendas reflexiones, ya las hemos hecho. Y luego cambia la curvatura, se opone. Y aquí habrían dos que
y así. Bueno, and so on. Ok, ahí tienen, ustedes lo pueden ver. Fíjense que estoy utilizando para la demostración un espacio 2D, ¿verdad? Y lo hago porque sé que ustedes son criaturas 3D, ¿sí? Y que aunque la pizarra no me da para la tercera dimensión, ustedes tienen bien viva la imaginación o alguna forma. Oigan, cultívenla, pero en forma constructiva. Oigan, y pueden completar mi figura con la tercera dimensión. Y ya ven eso como una fuente, ¿verdad? Como una fuente así. Lo ven, ¿verdad? Estamos bien, lo logran ver. Ok, llévenlo en 3D entonces. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ser estrictos. Ahí o percibes una dimensión o no la percibes. Ahora vamos a mover la cámara hacia acá. Pestañas. Ahí tenemos la cámara ahora y vamos a ver de ahí estrictamente. Oiga, ¿qué van a ver ustedes? Fíjense bien. Ajá. ¿Qué ven? Hablo del patrón de líneas de campo. Específicamente hago énfasis en el patrón de líneas de campo. Como una flor, como una flor. Ujú. Fíjense que alguien podría decir de que... ay, que esto está en anotaciones, sí, con razón. Alguien podría decir de que, yo no sé, pero aquí habría un polo norte y ustedes verían las líneas así, así. ¿Verdad que sí? La pregunta sería si esas líneas se extienden hasta el infinito o son finitas. Como que va aquí, ve, se metió por allá. Serían finitas. Ajá. Para poder resolverles ese defecto de percepción que tienen, tendría que darles una cátedra entera. Y pueda que la hagamos, oigan. No hice con ustedes la cátedra que yo la titulo Geometry and Experience from Albert Einstein. Nunca la hemos hecho. Si ustedes asistieran a esa cátedra, por ahí está grabada porque la he dado en otro ciclo, se llama Geometry and Experience. Eso es una cátedra de Albert Einstein. Más lo que yo hablo en la humildad de mi ignorancia es de un estudio y comentarios a la misma. ¿Ok? Entonces yo la mía, mi cátedra, pues, o sea, así como que miren un fósforo comparado con el sol, una llama. Entonces, la mía se llama, son estudios a la cátedra Geometry and Experience de Albert Einstein. ¿Ok? Entonces, si ustedes hubieran ya asistido a esa cátedra, que en esa, aunque hablo de lo que yo, de mis reflexiones y de mis cosas, pero me apoyo en Albert Einstein, pues. Y todo lo que allí digo está documentado en esa cátedra que está grabada en papel y en cosas. Entonces ahí tengo como un respaldo, que aquí en lo que voy a decir todavía no lo tengo. Ya empezó a salir allá en Cambridge, creo, ahí en United Kingdoms, por ahí empezó a salir ya. Oigan, pero todavía no está bien. Entonces, lo que estoy diciendo cuando necesito de la base de Geometry and Experience es que esas líneas, si ustedes corrigen su error de percepción, sí me las van a ver hasta el infinito. Me las van a ver y que se extienden a ese teórico supuesto y hasta cierto punto ridículo infinito, que uno se forma por su limitante de percepción 3D. Entonces, lo que ustedes ven es un monopolo magnético.
Y como no pueden ver la dimensión, digamos que esta de aquí era la dimensión X, ¿verdad? Aquí ustedes no pueden ver la X, solo pueden ver la Y que yo dibujé y la Z que ustedes agregaron con la imaginación, ¿va? Solo esas dos, ustedes están viendo un monopolo magnético. ¿Sí? ¿Ven? Entonces es un defecto de percepción. Ya que uno... ¿Pero cómo está esto? Entonces eso es un monopolo magnético. Y la onda es que no encontramos monopolos magnéticos. ¿Y por qué dije yo? Dejen de buscar monopolos magnéticos porque no los van a hallar, obviamente, y mejor dense cuenta que tampoco existen los monopolos eléctricos. ¿Sí? Cuando ustedes ven un monopolo eléctrico, apliquen esto a un dipolo eléctrico. Cuando ustedes ven un monopolo eléctrico, un macho o una hembra, lo que están viendo es un dipolo eléctrico. Pero obviamente el otro polo, el contrapolo que ustedes no logran ver, está escondido en la dimensión que ustedes no pueden percibir. ¿Verdad? Ah, no le logro hallar relación, ayúdame un poquito. Nosotros decidimos una instancia para hacer un análisis de un campo, dependiendo de la prueba, Sí. para analizar acá, se podría decir más o menos posible, ¿no? Cuando nosotros vemos el código, porque siempre tiene que ver otra carta. Ah, ya te entendí, sí, sí, creo que cuando hicimos esa parte, tú tenías un poco despierta y captaste eso, yo ya lo he captado también, que si no hay la tal carga de prueba, casi que ni hablemos nada, vayámonos, vámonos para la casa mejor, ya no hay nada aquí, así es. Ajá, sí, algo, ya entendí, gracias por ayudarme. Pero entonces, lo que pasa es que por cierta razón que yo no logro entender, ni se me ha ocurrido pensar por qué, nos esconden el contrapolo. Y ya empecé a comprobar esto cuando un autor de los que yo frecuento dijo, las masas son negativas. Fíjense lo que dijo, son negativas. Es como que nosotros al imán le damos el polo sur, no más. Y fíjate, ahí empecé yo como, porque eso fue posterior de que yo hice esta parte, estos estudios. Las masas son cargas negativas y la contraparte positiva se esconde en la cuarta dimensión. O sea que ustedes, las masas en realidad son dipolos másicos que nosotros solo les vemos la parte, la espalda, la niña, no vemos el niño al frente. ¿Ven? ¿Y dónde tienen escondida la parte positiva, las masas? Está en la cuarta dimensión, que es imperceptible, y nosotros vemos una estrella en vez de ver una fuente. ¿Ven? Entonces, con eso prácticamente vengo yo a empezar a reforzar esta mi teoría, digamos. ¿Me entiende? Pero obviamente esto lo dijo, yo frecuento al venerable maestro Samael Aún Weor. Yo a él lo estudio mucho sus enseñanzas. Porque él en esto de física, muchas cosas, las inquietudes las saqué de él y yo me puse como a investigarlas. Oigan, pero esto fue al revés. Primero yo formulé esto y después leí esa parte que él dice, de las masas, que son negativas, ¿verdad? Luego, en Inglaterra, estos estudios dicen que esos monopolos que han logrado encontrar existen, pero en esa cuarta dimensión del espacio. Ahí está, porque lo relacionan con las cuerdas de Dirac. Digamos que eso es ya un que ya se metieron a la cuarta dimensión, ¿me entiendes? Entonces, o sea, he usado dos fuentes, digamos. El maestro Samael, que él es místico, obviamente, ¿va? Él se le conoce en el mundo místico. Él tenía un doctorado honoris causa que le dio la Universidad Nacional de México, creo yo,
Pero pues no, él no era su onda andar en universidades, aunque dio muchas cátedras en universidades, pues. Pero si nos vamos a los estudios de aquí de Inglaterra, ahí son de la comunidad científica, pues. Así, ¿me entienden? Y van apuntando para reforzar esto. Pero espero me han entendido cómo resuelvo yo este problema. ¿Ok? En realidad todo va en dipolos. Ajá. Este universo está como basado en la dualidad. Y nada puede existir si no hay dualidad. Por eso les dije yo, una carga sola no es nada. No puede hasta que no tiene el dual, la pareja. Este universo es así, es dual, dual. El movimiento, que es la relatividad, la base del universo es relativo. Todo es respecto a qué. Siempre hay dos, un observador y un móvil. Siempre hay una dualidad, hay que medirse, ¿sí? ¿Sí? Cuando a alguien le preguntaron, ¿y por qué Dios no termina con el mal? No se lo acaba de un solo y aquí solo reina el bien en este universo. ¿No puede existir? Ajá, pues así dijo él. Y si no, ¿contra quién nos mediríamos los ángeles? Dijo él. ¿Verdad? O sea, somos ángeles porque hay diablos, dijo. Si no, no existimos nosotros, dijo. ¿Me entiendes? Ajá, entonces es dual el universo, eso siempre es. Bueno, ahí nos quedamos entonces, filosofamos un ratito al final y estamos contentos por esas notas. ¿Ok?